eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos hoy con la serie de estudios sobre el Nuevo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un hermoso saludo y se encuentra en los versículos introductorios de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Recuerde, la esperanza es algo importante porque la esperanza es la convicción que está en el corazón humano de que algo bueno va a pasar. Hay algo bueno en la vida y yo lo voy a experimentar. La esperanza es muy valiosa porque la esperanza es lo que nos mantiene andando. Muchas personas se quitan la vida porque pierden toda su esperanza. Es un milagro. Dios pone la esperanza en cada corazón humano. Es anormal cuando la gente pierde la esperanza. Según los escritos de Pablo y según el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, otra cualidad en la vida es la fe. Y la fe es descrita así en ese capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe da sustancia a las cosas por las que esperamos. Tenemos estas esperanzas, tenemos esta convicción de que hay algo bueno, pero es solo esperanza hasta que tenemos un fundamento bajo ello, una razón para creer que algo bueno nos va a suceder. La esperanza es solo esperanza, según la teología de Pablo, sin el fundamento o la evidencia que sugiere que lo bueno va a suceder. Pero cuando se trata de fe, uno tiene un fundamento bajo la esperanza, porque la fe da sustancia a nuestra esperanza. Ahora, la fe tiene que tener alguna razón para creer que el objeto de la fe está allí, pero la fe y la esperanza son grandes cualidades. Pero Pablo dijo que la mejor de estas cualidades era el amor, porque amor ágape, no es algo que trae uno a la fe, que lo lleva a Dios. Cuando uno experimenta el amor ágape es porque uno ya está allí, porque eso es lo que Dios es. Note ahora cómo Dios usa esas tres grandes cualidades en su saludo a esos creyentes tesalonicenses, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que él está sugiriendo es que estas tres cualidades son la evidencia de algo. Sus obras muestran que tienen fe, y así que la obra es producida por la fe, y luego hay un trabajo que es producido por el amor. Estas pequeñas bondades que la gente se hace uno a otro, y luego la esperanza que da constancia. Una virtud lleva a otra virtud. Pablo tenía razón para comenzar su carta de esta manera. Entre otras cosas, Timoteo tiene que haberle dicho eso porque ellos malentendieron su enseñanza sobre la segunda venida de Jesús. Algunos de ellos pensaron que la segunda venida de Jesús era tan inminente que dejaron sus trabajos y ni siquiera trabajaban. Ellos solo se sentaban por allí todo el día esperando que el Señor viniera. Recuerde en el libro de Hechos capítulo 1, cuando Jesús dijo que regresaría y esos ángeles o lo que fuera anunciaron que Jesús vendría en la misma forma que le habían visto ir. ¿Recuerda lo que esos ángeles le dijeron a los apóstoles, quienes se les había dado la gran comisión? ¿Por qué están allí parados mirando hacia el cielo? Ustedes acaban de recibir una gran tarea, porque están allí parados mirando hacia arriba. En cuanto a la segunda venida de Cristo,
Hay dos extremos, y si el diablo no lo pone a usted en uno, lo pone en el otro. Un extremo es que usted ni siquiera sabe de la segunda venida de Jesús, o si usted lo sabe, ni siquiera piensa en ello. No tiene nada que ver con su motivación, o con su sistema de valores, o con la manera en que vive su vida. Pero el otro extremo es que todo lo que usted hace es pararse y mirar hacia arriba sin hacer nada. Pablo está tratando con problemas con mucho tacto y de una manera muy hermosa. Al leer la carta a los tesalonicenses, la primera, usted puede tener una idea de lo sobreviviente que era esta iglesia. Fue fundada en menos de un mes. En el capítulo 1, versículo 7 hasta el 9, dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto nos muestra que Pablo tenía que tener el carisma del Espíritu Santo en su ministerio. Noten el capítulo 1, termina con una referencia a la segunda venida de Jesucristo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una diferencia entre velar y esperar. En el discurso del Monte de los Olivos, Jesús dijo, velad, y en algunas de sus parábolas él dijo, velad, porque ustedes no saben cuándo voy a regresar, pero Pablo le gusta usar la palabra esperar la venida del Señor. La usa con frecuencia. Al final de cada capítulo de esta carta a los tesalonicenses, Pablo hace referencia al hecho de que ellos debían estar esperando la venida del Señor. Pasando al capítulo 2, tenemos un magnífico perfil de Pablo el misionero. Lea los primeros 20 versículos del capítulo 2 y verá un hermoso perfil de este valeroso misionero. Note al leer este pasaje su valor, su franqueza, su manera correcta, su sinceridad, su fidelidad a Dios y a la palabra de Dios. El hecho de que no era uno que complacía a los hombres, sino a Dios, que no adulaba, y sin embargo era tan gentil como una madre. Era autoritario como un padre. Él amaba a estos tesalonicenses, y el propósito de su vida, decía, era ellos y su prosperidad espiritual. Al llegar al capítulo 3, tenemos una descripción de cómo esta carta llegó a ser escrita. Estoy seguro que algunas veces, cuando damos una introducción y ponemos la carta en perspectiva, usted se preguntará, ¿y de dónde sacan toda esa información? Bien, a veces la información se obtiene de estudiosos, que a veces no es tan confiable, porque algunos no están de acuerdo en sus opiniones. Pero algunas veces la descripción de cómo estas cartas fueron escritas está en el mismo contexto de la carta, y esto lo encontramos en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Esto es hermoso. Esto nos muestra cómo llegó a escribirse la carta y nos da una visión de Pablo el misionero. En el capítulo 4 entra en algunas aplicaciones prácticas. Y que procuréis tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado,
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Note lo práctico que es el apóstol Pablo. Pablo tenía una de las mejores mentes de su época. Además tenía el carisma del Espíritu Santo como muy pocas personas lo tienen. Él tenía muchas revelaciones, muchas experiencias profundas espirituales. Y aun con toda su grandeza espiritual y hasta intelectual, note lo práctico que es. Él mismo hacía tiendas porque no quería ser una carga para otros. Y les dice a esta gente que estaba mirando al cielo tan fascinados por el hecho de que Cristo regresará, que deben vivir vidas tranquilas, ocuparse en sus negocios y hacer su trabajo para que nadie tenga que pagar sus deudas por ellos. De modo que los que no eran cristianos se volvieran a Cristo por la manera en que ellos vivían. Y en el capítulo número 4 él da ese gran pasaje sobre el rapto de la iglesia, y es muy importante poner eso en perspectiva cronológica. Recuerde, lo hemos dicho varias veces ya, la segunda venida de Jesucristo no es un solo evento, es una serie de eventos. Todos esos diferentes eventos están nombrados y se nos dice que van a ocurrir, pero no tenemos un tiempo exacto o una cronología. Y el gran reto es poner todos esos eventos en una cronología. Ahora, Jesús nos advirtió sobre esto. Él dijo que no nos toca a nosotros saber los tiempos y las estaciones, lo que significa que nunca sabremos exactamente cuál es la cronología de estos eventos. Pero sin equivocación, estos eventos ocurrirán y donde quiera que usted ponga el rapto, es seguro que sucederá. ¿Cree usted en el rapto de la iglesia? Recuerde, el apóstol Pablo compartió con nosotros estas cosas porque quería que nos alentáramos. No pierda ese aliento que se puede encontrar en la enseñanza del rapto de la iglesia. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase.